Muy buen día, ¿qué tal, gente? Buen día. Hoy les muestro el análisis que hice en el eurodólar entre la sesión, para mi operación, entre la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Bueno, esta fue la posición que tomé, una posición en venta, y el análisis que yo había hecho para hoy fue el siguiente. Ya habíamos visto que se había roto esta estructura, que teníamos un order block en quiebre y que había venido a ser activado ya el día anterior. Esta es la temporalidad diaria. Como ven aquí, había venido a activar el precio, el order block en quiebre, toda esta zona, por lo que anticipábamos un movimiento alcista, pero antes de eso se veía venir un posible descuento un poco más grande, porque sería también extraño que activara aquí y se fuera más hacia arriba sin haber hecho un descuento decente. Por lo tanto, podría haber posibilidades de venta. Después, en la temporalidad de una hora, se veía lo siguiente. Se veía que aquí teníamos este movimiento, ¿sí? Con una tendencia bajista y que había también quebrado, pero no había dado ese descuento que queríamos, ¿no? Teníamos también unas partes de vacío, por ejemplo, teníamos un vacío aquí, teníamos vacío acá, entonces se veía venir que podía haber alguna posibilidad de venta. Por otro lado, en la temporalidad de una hora se ve que se había manipulado ya el punto más alto del día anterior, de la sesión anterior, que fue el viernes. Ya se había manipulado, por lo que podía haber algún tipo de reversión si es que se veía un cambio de estructura. Después teníamos en 15 minutos también una cosa bastante interesante. Teníamos esta zona de acá, bastante interesante, que no había venido a ser activada y todo este movimiento alcista que había quedado bastante vacío. Entonces habíamos visto ya como un intento, si agrandamos, ¿no? Un intento acá, otro intento acá. Después esta manipulación del high del día anterior y luego una baja. Ahora, lo interesante de esto es que se veía en esta parte, y esto fue lo que me confundió un poco al principio, yo veía aquí un tipo de acumulación, un tipo de manipulación, y cuando yo entré, después de que había empezado ya la sesión de Londres, veía esto que podía ser como el comienzo de una distribución, pero no estaba confirmado todavía. Lo segundo que yo veía era que esto podría haber sido un tipo de acumulación y esto la manipulación para después tener un movimiento hacia la alza. Pero la verdad es que analizándolo más en lo macro, me parecía esta acumulación aquí más certera que esto de acá. Si uno ve todo el movimiento, este intento, aquí se ve realmente que se va hacia arriba, manipulación, acumulación, manipulación, distribución y además habiendo manipulado ya el alto del día anterior. Entonces lo que hice fue, en la temporalidad de 5 minutos, esperar a que... oh, vamos a... Eso. Esperar a que pasara este periodo de acumulación aquí, después de esa manipulación, que la distribución siguiera y que volviera a ser un posible descuento para hacer la entrada. La entrada yo la hice justo, no la hice realmente en este punto, la hice un pip por arriba de ese punto que fue justamente en este punto de acá. Este punto lo elegí porque teníamos un order block clásico aquí, no la última vela, sino la vela de al lado que tiene más volumen. Entonces puse ese punto de entrada que está también en el nivel de cuarto psicológico, como dice Mauri, en el nivel 1.08725 y lo puse el stop loss 4 pips por arriba del último high, como había dicho el sensei, justo ahí 4, claro, 4,1, 4,0, 4,1 pips por encima. ¿Y qué hizo el precio? El precio vino, cuando tocó esta zona, se activó la orden de sell limit que yo había puesto
Se activó la orden, vino hasta acá y entonces empezó a bajar. Esta línea roja que puse era el Take Profit 1, que era cuando alcanzara la posición 1 a 1 de riesgo-beneficio. Una vez pasado eso, lo que yo hice fue mover el stop loss a break even, pero yo no muevo el stop loss exactamente a break even porque si el precio se devuelve y toca acá, realmente me voy en pérdida por spread, por comisiones y todo eso. Y aunque sea un poco de pérdida, si tengo 3 break-evens en pérdida, realmente ya es una buena pérdida. Entonces lo que yo hago es que pongo el precio de entrada, lo muevo un pip por debajo del precio original de entrada si es que estoy en venta o un pip por sobre el precio original de entrada si es que estoy en compra. Entonces hice esto y este precio fue el que puse en el stop loss modificando la posición que ya estaba abierta. Por lo tanto, si el precio llegaba acá, quedaría prácticamente en cero, pero de verdad en cero, no con spread ni comisiones ni nada de eso. Eso fue lo que hice una vez alcanzado el Take Profit 1, que fue el 1 a 1 de riesgo-beneficio. Luego el precio hizo esto. ¿Y qué pasó? Entró la sesión de Nueva York. Y aquí otra vez es un punto en el que tengo que trabajar mi paciencia, porque la sesión anterior me pasó algo parecido. Tengo que trabajar la paciencia porque en la sesión de Nueva York empezó con estos movimientos. Realmente yo me quedé observándolo en temporalidad de 15 minutos. Abrió la sesión de Nueva York y como se ven aquí, esta vela dejó una mecha bastante larga. O sea, empezó ya con un movimiento hacia arriba. No quise ponerme nervioso en ese momento, sino que lo dejé correr. Y aquí justo antes de alcanzar el Take Profit 2, que hubiese sido el 1 a 2 que estaba esperando principalmente, el precio tuvo una reacción muy, muy fuerte y se fue hacia arriba hasta este punto de acá. Por lo que yo pensé que habiendo una reacción tan fuerte, seguramente habíamos alcanzado el punto que yo esperaba principalmente, que realmente yo estaba apuntando a esta sección de acá, digamos a esta vela azul de aquí. Era lo que yo estaba apuntando. Y lo que yo había visto era que aún después, cuando estábamos acá, ¿no? En este punto, que nos quedaba todavía un vacío por llenar hasta acá, que era como 0,5 pips, ¿sí? Hasta la mecha de la vela azul que yo estaba esperando. Y como a veces los vacíos no terminan de llenarse completamente, y vi esa reacción gigante hacia arriba, decidí salirme en el punto donde está la línea azul, que finalmente me terminó dando un retorno de un 1 a 1.3 más o menos. Y justamente después de eso el precio se fue hacia abajo y terminó pasando la línea del Take Profit 2, que es una cosa que tengo que trabajar todavía, aceptar el break even si es que llega, pero ser más paciente para no salirme antes de tiempo y no llevarme los profits, ¿no? Que podría llevarme, que la verdad es que una posición 1 a 2 tampoco es una locura, sino una posición bastante normal. Pero bueno, otro día en el que me mantuve un poco mejor, la vez anterior salí antes del 1 a 1, esta vez ya salí en el 1.3 y creo ya que teniendo una buena dirección un par de veces y llevándome unos cuantos profits, seguramente voy a estar más tranquilo en las próximas operaciones para esperar realmente ya el 1 a 2 de riesgo-beneficio, que en este caso se hubiese cumplido. Yo me salí antes, pero nos vamos de todas formas con un buen profit para el día de hoy. Me alegraría leer vuestros comentarios y espero que este análisis les sirva para los análisis de ustedes también. Un abrazo y que tengan una buena sesión de Nueva York. En los próximos días seguiremos subiendo los análisis del día.